uno de los atletas destacados, categoría Aleví. Fue tercer clasificado en el cross escolar de Florencia, tercer clasificado en el cross escolar de Versalles, en Avilés, medalla de bronce en longitud en el Memorial Llamo Alameda de Llanes, puesto número 19 en el Campeonato de Asturias escolar de campo a través, oro por equipos en el Campeonato de Oviedo de pista. Posee los récords escolares de nada de 60 metros lisos, de 500 metros lisos, de salto de longitud y de relevo. Atleta destacado de la escuela de nada, Sergio Plata Prado. Continuamos con la categoría Aleví, clasificado en el puesto número 11 en la final del Campeonato de Asturias escolar en la prueba de jabalina, puesto número 14 en la final de altura, puesto número 32 en la final de campo otra vez. Posee los récords escolares de nada de salto de altura y jabalina. Jorge Brida Tarajón. Pasamos a atletas destacados de la categoría cadete. Medalla de bronce en pruebas combinadas en el Campeonato de Asturias de pista al aire libre. Vencedora de la milla de Viladesella. Segunda en la San Silvestre de Nava. Tercera en el cross escolar de Nava. Tercera en el cross escolar de Florida. Campeona de Asturias de relevos 4x300 en pista al aire libre. Medalla de bronce por equipos en el Campeonato de Asturias de pista al aire libre. Posee los récords del club en categoría cadete y absoluto de relevos 4x100 y relevos cadete 4x300. Ángela Cañal Dargo. Continuamos. Vencedor del cross escolar de Versalles en Avilés. Segundo clasificado en la San Silvestre de Carlos Domínguez. Segundo clasificado en el cross escolar de Nava y el cross escolar de Loreña. También el de la Carrera Miranda. Quinto clasificado en la final del Campeonato de Asturias en lanzamiento de jabalina. Sexto en 600 y en pruebas combinadas. Medalla de bronce en relevos 4x300 en el Campeonato de Asturias de pista. Cuarto clasificado por equipos en el Campeonato de España por club de campo otra vez. Borja Alonso Arias. Seguimos. Subcampeona de Asturias de lanzamiento de disco en la temporada de invierno. Cuarta clasificada en peso. Quinta clasificada en peso en pista cubierta. Sexta clasificada en disco en el Campeonato de Asturias de pista al aire libre. Medalla de bronce por equipos en el Campeonato de Asturias de pista al aire libre. Posee los récords del club en disco cadete con una marca de 26-15. Yara de Funciones. Cuarta clasificada en 60 metros lisos en el Campeonato de Asturias de pista cubierta. Quinta clasificada en 100 metros lisos en las pruebas de 100, 200 y salto de longitud. Ana Parafonso Mano. Los mejores atletas de Nava del 2014. Mejor atleta Benjamín de Nava. Subcampeona de Asturias Benjamín de lanzamiento de peso. Vencedora del cross escolar de Nava. Vencedora de la San Silvestre de Puebla de Siero. Segunda clasificada de la San Silvestre de Carcas Donís. Segunda clasificada en el cross escolar de Loreña y tercera clasificada en el cross escolar de Versalles. Subcampeona de Asturias por equipos en el Campeonato de Asturias escolar de campo de Rey. Subcampeona de Oviedo por equipos en el Campeonato
metros de pista. Medalla de bronce en el Campeonato de Asturias Escolar de Pista por equipo. Posee los récords escolares de nada de peso y de relevos Carolina González Suárez. Ha habido un empate, curiosamente, ha habido un empate en la mejor atleta Benjamín y para mí bastante merecido. Campeón de Asturias, Benjamín de salto de longitud, vencedor de la San Silvestre de Caldas de Unís, vencedor del cross escolar de Noreña, medalla de plata en 500 metros en el memorial Jaume Lamela, tercer clasificado del cross escolar de Nava, noveno clasificado en el Campeonato de Asturias Escolar de Campo otra vez, medalla de plata por equipos en el Campeonato de Oviedo de Pista, medalla de bronce por equipos en el Campeonato de Asturias de Campo otra vez, posee los récords escolares de Nava de 50, de 500, de longitud y de relevos. Mario Vera González. Campeona de Asturias, cadete de 300 metros lisos en pista cubierta. Vencedora del Gran Premio Nacional Fiestas Dorense. Cuidado, campeona de Asturias, cadete de 100 metros lisos en pista cubierta, en pista de libre. Medalla de bronce en longitud en el Campeonato de Asturias Absoluto de pista de libre con solo 14. Medalla de bronce en 100 metros vallas en el Campeonato de Asturias. En 300 metros vallas también bronce. Quinta clasificada en longitud en el Campeonato de España de Selecciones Cadetes en Valladolid. Novena clasificada en longitud en el Campeonato de España Cadete de Huelva. Además participó en los Campeonatos de España Cadete de 100 metros lisos en Huelva, en los Campeonatos de Selecciones Cadetes en Valladolid, Campeonato de España de Selecciones Absolutas en Alcorcón y en el Campeonato de España de Clubes Cadetes de Alcobendas. Además, campeona de Asturias de relevos 4x300. Posee los récords absolutos del club en 100 metros lisos, una marca de 12.99, longitud, una marca de 5.30, de relevos, récord del club cadete en 100 metros vallas, en 300 metros vallas y en relevos 4x300 y un sinfín de marcas más. Una atleta cadete y además absoluta femenina de nada, Carla Blanco Martínez. Campeón, vamos, me faltan hojas. A ver, campeón de Asturias absoluto de triple salto en pista cubierta, campeón de Asturias juvenil de longitud en pista cubierta y pista aéreo libre, campeón de Asturias juvenil de triple salto en pista cubierta y pista aéreo libre, subcampeón de Asturias absoluto en longitud en pista cubierta y pista aéreo libre, subcampeón de Asturias absoluto en triple salto en pista aéreo libre, subcampeón de Asturias juvenil de 60 metros lisos en pista cubierta, subcampeón de Asturias juvenil de 200 metros lisos, medalla de bronce en peso en el Campeonato de Asturias, medalla de bronce en disco en el Campeonato de Asturias, puesto número 11 en el Campeonato de España de longitud de Valencia, puesto número 14 en el Campeonato de España de Valladolid. Posee los récords absolutos del club en longitud con una marca de 6.64, triple salto 13.22 y en juvenil peso con 12.50, Miguel Espina Vázquez. Atletismo, ¿vale? Él es uno de los representantes de los atletas destacados del año pasado y creo que no sería justo entregar el premio al mejor atleta de nada a Raúl Alonso.